Bueno, buen día. Hoy voy a hablar del paper de imágenes mamarias en pacientes transgénero, lo que el radiólogo debe saber, que es un paper de Radiographics realizado por este grupo de médicos del Departamento de Radiología de la Universidad de Medicina de Nueva York. Los objetivos de aprendizaje son discutir el uso apropiado de la terminología transgénero, describir cómo la terapia hormonal exógena afecta el desarrollo de tejido mamario y conocer las guías actuales de screening para la población transgénero y las terapias hormonales utilizadas. Bien, el número de individuos transgéneros se estima en aproximadamente 8 millones de los 25 millones de personas del mundo. Esto es una estimación, dado que no hay censos realizados al respecto y que cada vez son más las personas que tienen la posibilidad de expresar su género. Hoy día es crucial incorporar a estos pacientes en el contexto del cuidado de la salud y del tratamiento médico, en particular dado que muchos de estos pacientes se someten a terapia hormonal exógena y cirugías para reafirmar el género deseado. También se ha visto que han aumentado los reportes de cáncer de mama en la población transgénero y que este es un hallazgo que sigue en aumento, por lo que es importante entonces que los radiólogos estén al tanto de considerar este hallazgo en las imágenes mamarias. El término transgénero es un término que engloba a todos los individuos cuya identidad de género y expresión de género difiere del sexo que le fue asignado al nacer. Entonces, los radiólogos deben aceptar la identificación propia de cada paciente y tomar conciencia de las diferentes necesidades médicas que puedan llegar a tener, creando lo que sea una práctica médica segura dentro de un margen de aceptación y llegar a la realización del diagnóstico con un trato apropiado al paciente. Uno de los pasos más importantes para llegar a esto es desarrollar y mantener una confianza a nivel médico-paciente que se puede lograr utilizando la terminología correcta. Porque esto lo que significaría es que el proveedor del servicio de salud estaría haciendo un esfuerzo por ser inclusivo, y si se llegara a mostrar inseguro, el médico, el mejor camino a tomar sería preguntarle al paciente en base a sus deseos o cómo quiere ser tratado. ¿Bien? Bueno, existe un amplio rango de términos para describir a los pacientes que se hayan sometido a tratamientos quirúrgicos. Estos tratamientos quirúrgicos se llaman preferentemente cirugía de afirmación de género y son principalmente la orquiectomía, histerectomía con salpingoporectomía bilateral, cirugía de feminización facial, entre otros. Como teaching point nos dice que, dada la diversidad de la población transgénero, es imperativa la comunicación con los pacientes para asegurar el apropiado uso de la preferencia de género, pronombre y terminologías. Como regla general, se deberá preguntar a los pacientes cuál es su preferencia, y existen muchas fuentes de referencia disponibles, como un glosario de términos, que son los que se ven ejemplificados en esta tabla, que la dejé ahí bien amplia para que después la puedan leer. Existe, bueno, una larga faceta de terminología en el uso de pronombres, dado que estos pronombres van a permitir a los pacientes expresar su identidad de género. Y bajo ninguna circunstancia el médico debe asumir un pronombre para el paciente, ¿bien? Sino que hay que ver qué es lo que quiere y cómo se identifica el paciente. Bueno.
En caso de que queden dudas o quieran leer más, en el paper nos dejan este link donde se puede consultar más terminología al respecto. En cuanto a la mujer transgénero, que se somete a un tratamiento hormonal, el tratamiento hormonal se usa para la afirmación de género también, al igual que la cirugía. Y generalmente incluye uso de estrógeno y medicación antiandrógeno, como la espironolactona, por ejemplo, para suprimir la testosterona endógena. Los cambios hormonales incluyen crecimiento mamario, disminución de la velocidad del crecimiento del vello facial y corporal, una redistribución grasa, disminución del tamaño testicular. Las mujeres transgéneros en tratamiento hormonal van a experimentar un desarrollo mamario, generalmente con un equivalente a los estadios Tanner, y que rara vez van a llegar al estadio 5. Y el desarrollo inicial de la mama en las personas que están haciendo un tratamiento médico hormonal inicia a los 3-6 meses de inicio al tratamiento y suele alcanzar el máximo desarrollo a los 2-3 años del comienzo del tratamiento hormonal. Por lo tanto, en las imágenes mamarias que veamos de este tipo de pacientes, vamos a poder ver diferentes estadios con diferentes densidades mamarias. Y lo que nos aclara es que no existe una correlación entre la densidad del tejido mamario y los niveles de estrógeno o el régimen hormonal que se haya elegido. Cuando se alcanzan los cambios fenotípicos máximos, como dijimos, a los 2-3 años de comenzado el tratamiento, generalmente se requiere una dosis de mantenimiento, y luego de la remoción quirúrgica de las gónadas, la hormonoterapia generalmente es usada de por vida. En cuanto a la histología, las mujeres transgéneros toman altos niveles de estrógeno y el tejido mamario que desarrollan es similar a las mujeres cisgénero, comprendiendo lo que son ductos, lobulillos y acinos, por lo que los hallazgos imagenológicos van a ser similares. Entonces, como el tejido mamario va a ser similar al de las mujeres cisgénero, los hallazgos que podamos encontrar en estas imágenes van a ser los mismos, ya sean benignos como malignos. Acá, por ejemplo, tenemos dos imágenes de ecografía en una paciente adolescente transgénero de 16 años de edad que está en tratamiento hormonal exógeno, que se presentó con dolor y nódulos en ambas mamas, y lo que estamos viendo es la ecografía de la mama izquierda y de la mama derecha, que lo que nos muestra es tejido fibroglandular simétrico en la región retroareolar, que es un hallazgo normal en relación a la terapia hormonal que estaba recibiendo esta paciente. En esta imagen vemos una mamografía de screening en una proyección medio lateral oblicua de la mama izquierda, en la que vemos tejido mamario heterogéneamente denso, secundario también a la terapia hormonal, y que está asociado a calcificaciones benignas sin ningún otro hallazgo. Esta es una paciente transgénero de 73 años de edad que está en tratamiento hormonal con medroxiprogesterona. Bueno, en cuanto a la hormonoterapia y el riesgo de cáncer mamario, no está determinada todavía la relación exacta que hay. Existe una falta de evidencia directa y lo que aumenta es el riesgo teórico en base a la comparación con lo que le pasa a las mujeres cisgénero que sí desarrollan cáncer de mama. Entonces lo que se hace es una extrapolación y hay alguna evidencia basada en los casos que se han visto, pero todavía faltan estudios y, bueno, como dije, evidencia que nos diga la relación que hay entre la terapia hormonal y el cáncer de mama.
En cuanto al screening, dada la creciente preocupación de la posible relación entre la hormonoterapia exógena y el riesgo de cáncer de mama, actualmente se recomienda que se realice el screening en las mujeres transgénero en varias guías institucionales y en varios artículos, si bien no hay un consenso. Entonces, una de las grandes organizaciones dedicadas al cuidado de la salud de esta población en Boston, lo que recomienda actualmente es el screening anual con mamografía, comenzando a partir de los 50 años en pacientes que se hayan sometido al menos 5 años a hormonoterapia. Después, otro grupo de expertos de una universidad de California que también se dedican a evaluar este tema, recomienda la mamografía cada 2 años con los mismos criterios de inclusión. O sea, pacientes mayores de 50 años que se hayan sometido a hormonoterapia durante al menos 5 años. Después, existen otros lugares que quizás usan protocolos similares al de las mujeres cisgénero. Y bueno, en muchas de estas guías lo que se resalta también es la importancia de considerar otros factores de riesgo que pueda llegar a tener la paciente, como mutaciones de BCRA, condiciones genéticas como síndrome de Klinefelter, obesidad moderada, historia personal de cáncer mamario, por ejemplo. Y como teaching point, en este tema nos deja que las recomendaciones actuales de screening en las mujeres transgénero varían según la edad y otros factores de riesgo, incluyendo la duración de la hormonoterapia. Generalmente se recomienda el estudio anual o cada 2 años, como dije, en mujeres de 50 años. Nos deja una tabla en la que nos dice las recomendaciones en cada población. En cuanto a las consideraciones diagnósticas, en caso de que haya bultos palpables, que es una anormalidad que se puede encontrar en las pacientes transgéneros mientras estén sometidas a tratamiento hormonal. Entonces, dados los altos niveles de estrógeno, exógeno que llevan al desarrollo de ductos, lobulillos y acinos mamarios, como ya dijimos, que sería un tejido mamario benigno, que puede llegar a manifestarse como bulto. Pero también podría llegar a significar la presencia de una lesión benigna como quiste o fibroadenoma o una lesión maligna. Con la población cisgénero, un bulto palpable requiere ser estudiado y lo que se va a hacer es, en pacientes menores de 30 años, el manejo inicial va a comenzar con ecografía. En pacientes de 30 a 39 años, el manejo inicial puede ser tanto con ecografía como con mamografía. Y en pacientes de 40 años o mayores, el estudio va a iniciar con mamografía y se puede complementar con la ecografía. Y cualquier hallazgo sospechoso de malignidad va a requerir biopsia. En cuanto al aumento mamario, es una práctica común entre las mujeres transgéneros, más allá del uso o no de la terapia hormonal exógena. De hecho, aproximadamente el 60% de los pacientes transgénero se practican el aumento mamario. Entonces, los radiólogos debemos estar al tanto de que es común ver implantes mamarios en las imágenes de las mujeres transgéneros. Y se deberá evaluar la ruptura del implante mediante ecografía en caso de que el implante sea siliconado. Y en caso de los implantes salinos, el diagnóstico de ruptura va a predominar en la clínica y en caso de que quedara alguna duda, se realizaría la ecografía. Existe un subgrupo de pacientes transgénero que ha optado por el aumento mamario por medio de inyecciones de partículas como silicona, aceite mineral, parafina líquida, hidrogel de policrilamida, que son productos que están prohibidos. De hecho, se me corrió el signo de prohibido iba abajo. Y en este tipo de pacientes lo que podemos llegar a encontrar a nivel de las imágenes son signos de fibrosis, granulomas y calcificaciones.
un buen método para evaluarlos es la resonancia. Como teaching point, las recomendaciones ante un hallazgo indeterminado luego de una mamografía de screening deben ser las mismas que las utilizadas para una paciente cisgénero y debe incluir las proyecciones mamográficas adicionales, ecografía y, si existiera indicación, la biopsia. En esta diapositiva tenemos una mamografía de mama derecha en la proyección cranocaudal que nos muestra una simetría focal, que sería la señalada por la flecha, secundaria al tratamiento hormonal. Lo que se realiza en la segunda imagen es una compresión focal de la imagen, de la simetría focal, viendo que esta permanecía, como también nos señala la flecha acá. Estas imágenes se realizaron en una paciente de 36 años, mujer transgénero, que tenía un bulto palpable en la mama derecha y que estuvo en tratamiento hormonal por 4 años. Entonces, después de esta mamografía se realizó una ecografía en la que se vio un quiste benigno menor a 1 centímetro. El hallazgo permaneció estable en la mamografía realizada 6 años después, que no es una imagen que hayan incluido en el trabajo. Bien, en este caso vemos tejido fibroglandular benigno en una mujer transgénero de 36 años de edad, que estuvo en tratamiento con estradiol y medroxiprogesterona por 2 años y se presentó con un bulto palpable en el seno izquierdo. Lo que vemos son las imágenes de las mamografías. Las primeras son la proyección mediolateral oblicua, la segunda cráneo-caudal. Y lo que vemos es tejido mamario heterogéneamente denso, con una simetría focal en el cuadrante superexterno de la mama izquierda que se correlaciona con el bulto palpable, que sería lo que está señalado por la flecha. En la misma paciente se realiza una mamografía con compresión focal en la zona de interés y se realizó también una ecografía en la que se observa una asimetría que corresponde con tejido fibroglandular benigno, que sería esta imagen de acá, lo cual sería un cambio correlacionable con el tratamiento hormonal que estuvo recibiendo esta paciente. En este caso lo que vemos es una masa retroareolar en la mama derecha de una mujer transgénero de 60 años en tratamiento actual con estradiol, y nos muestra en la mamografía proyección mediolateral oblicua en las primeras imágenes, cráneo caudal en las segundas, de ambas mamas, mostrando la masa retroareolar, como vemos acá, en el seno derecho y que se correlacionó con el bulto palpable que mencionaba la paciente. Esta es la misma paciente de la que hablamos recién, a la que se le realizó una ecografía de la mama derecha, mostrando una masa hipoecogénica de bordes irregulares que presentó vascularización. Esta masa se pudo correlacionar con las imágenes mamográficas y lo que se encontró es una masa adyacente más pequeña que fue sospechosa de malignidad. Por esto se realizó una punción con aguja gruesa guiada por ecografía y los resultados terminaron siendo que la lesión correspondía a un carcinoma ductal invasivo poco diferenciado en las dos lesiones. En este caso lo que vemos son calcificaciones benignas en una mujer transgénero de 50 años luego de la colocación de implantes mamarios de silicona y administración de terapia hormonal exógena. Lo que estamos viendo es una magnificación que muestra calcificaciones amorfas, gruesas y heterogéneas en hora 12 de la mama derecha en la región retroareolar. Lo que se hizo después con la excisión quirúrgica de la región de interés, se hizo una radiografía de la muestra y se corroboró que se extirparon la zona de
calcificaciones. En la misma paciente nos muestra acá las microfotografías de la examinación microscópica de patología. Son las muestras teñidas por hematoxilina de diosina, mostrando cambios columnares benignos y las calcificaciones benignas. Acá serían los cambios columnares benignos y estas serían las calcificaciones benignas. En este caso tenemos una paciente, una mujer transgénero de 29 años de edad, que se presentó a la guardia luego de un trauma cerrado de pecho con ruptura del implante mamario de silicona. Se realizó la tomografía con contraste. Lo que estamos viendo es un corte axial en el que se evidencia la ruptura del implante extracapsular en la mama derecha. Ya tenemos otra paciente, que es una mujer transgénero de 55 años, que estuvo en tratamiento hormonal por más de 30 años, luego de colocarse los implantes mamarios. Lo que estamos viendo es una proyección mediolateral oblicua, en este caso, y en este caso una proyección craneocaudal de la mamografía de mama derecha, en la que podemos observar ruptura del implante de silicona con silicona extracapsular. En esta diapositiva tenemos una paciente transgénero de 56 años de edad que estuvo en tratamiento hormonal por más de 20 años con parches de estradiol y que se sometió a inyecciones de silicona junto con los implantes salinos. Entonces lo que estamos viendo en las imágenes son dos vistas mediolaterales de ambos senos mostrando los implantes salinos con calcificaciones capsulares y asociados en múltiples imágenes que son estas imágenes radiopacas redondeadas que están alrededor de los implantes, que son granulomas de silicona. Y lo que hay que tener cuidado es que estas imágenes pueden enmascarar hallazgos malignos. En cuanto a los hombres transgénero, también se someten a tratamiento hormonal y tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento hormonal, va a ser una terapia de reemplazo para la inducción de la masculinización y la minimización de las características secundarias femeninas. La principal hormona a usar va a ser la testosterona. Y lo que se usan también son progestinas para disminuir la frecuencia del ciclo menstrual y la alfa-5 reductasa para reducir la alopecia por testosterona. En cuanto al tratamiento quirúrgico, lo que se realiza es la resección de tejido mamario con una reconstrucción del pecho y del complejo areola-pezón con el objetivo de masculinizar la apariencia del pecho. En cuanto a la relación de la terapia médica hormonal con el riesgo de cáncer de mama, aún no está claro si la testosterona afecta el riesgo de cáncer de mama en la población de hombres transgénero. Hay investigaciones que concluyen en la teoría de que la testosterona aumenta el riesgo de cáncer de mama, basados en que las mujeres cisgénero con altos niveles de andrógenos en circulación tienden a desarrollar cáncer de mama, aunque de todos modos hay estudios que también demuestran que no hay un incremento de la incidencia de cáncer con el uso de testosterona exógena, sino que de hecho la terapia podría llegar a reducir el riesgo. Así que bueno, aún así lo que aclara es que también faltan más estudios y evidencia para delinear los efectos de la testosterona exógena en el desarrollo de cáncer de mama. Y lo que también nos aclara es que como los pacientes transgénero que se someten a cirugía tienen una resección del tejido mamario, eso ya intrínsecamente traería aparejado una disminución del riesgo por el hecho de que o no habría tejido mamario o habría una reducción importante del mismo. En esta diapositiva vemos dos fotomicrografías de muestras de tejido mamario de
dos pacientes diferentes, en las que vemos en la primera lo que serían los lobulillos normales en una mujer de 25 años en fase estrogénica proliferativa. En la segunda imagen lo que vemos son los lobulillos atróficos en un hombre transgénero de 25 años que recibió terapia hormonal androgénica previo a la cirugía de afirmación de género. En estas imágenes vemos, es un caso de un paciente, de un hombre transgénero que se presentó con una lesión en la piel a nivel de la extremidad superior derecha, con dolor axilar, fiebre y dolor muscular y el laboratorio alterado. Este paciente tenía historia personal de mastectomía bilateral en el 2005 y una hermana con diagnóstico de cáncer de mama y mutación genética. Entonces se le realiza una ecografía y lo que nos está mostrando en las imágenes son dos imágenes ecográficas de la región axilar derecha. En la primera lo que estamos viendo es un ganglio en rango adenomegálico que mide 3 centímetros con engrosamiento cortical y sin alteración de la ecoestructura, de aspecto reactivo. Lo que se recomendó fue la aspiración con aguja fina. En la segunda imagen estamos viendo la región axilar derecha también y lo que vemos son múltiples imágenes compatibles con ganglios linfáticos más pequeños en este caso, pero que no presentan iliobrazo. Bueno, se hizo la histopatología y lo que se vio en los resultados fueron cambios benignos y más adelante se determinó que el diagnóstico eran ganglios reactivos por infección con Rickettsia. Bien, en cuanto al screening, en los pacientes hombres transgéneros, las recomendaciones para este grupo van a variar acorde a la edad, factores de riesgo e historia quirúrgica. Nos resalta dos puntos, que son que en hombres transgéneros que no se hayan realizado cirugía de reconstrucción de pecho o reducción mamaria, Fenway Health y UCSF, que son dos entidades que se encargan de estudiar y manejar a los pacientes transgéneros, recomiendan seguir los mismos protocolos que se sugieren para las mujeres cisgénero. Otro punto a resaltar es que en los hombres transgéneros que hayan sido sometidos a cirugías de reconstrucción de pecho, no existe evidencia confiable para el screening y las guías actuales recomiendan la consideración del examen anual clínico y físico y en base a eso, junto con los factores de riesgo que tenga el paciente, decidir el método imagenológico de evaluación. Bueno, en esta diapositiva vemos un paciente que se presentó con un bulto de aparición intermitente, o sea que iba y venía, en la axila izquierda, luego de 2 años de la cirugía. Lo que estamos viendo es una proyección mediolateral, una mamografía de la mama izquierda, que en este caso no muestra imágenes que se puedan llegar a correlacionar con la clínica, pero que podemos ver cómo se ve el pecho luego de la cirugía de afirmación de género. En las segundas imágenes lo que vemos son dos fotos de ecografía que se realizó a nivel axilar, en las que se ve un ganglio linfático agrandado con un engrosamiento cortical irregular y, como vemos acá, presenta vascularización interna. Lo que se recomendó fue la biopsia y dio como resultado un carcinoma metastásico. Bueno, en cuanto a los pacientes hombres transgéneros, las consideraciones diagnósticas que hay que tener en cuenta son que la mamografía puede ser realizada antes de la cirugía de pecho y se hace o no en base a la decisión del cirujano. No hay evidencia que soporte la realización de la mamografía antes de la cirugía, pero aún así algunos la recomiendan
para ayudar a evitar anormalidades inesperadas que puedan llegar a surgir en la cirugía. Entonces, en los pacientes hombres transgéneros que presenten manifestaciones clínicas luego de la cirugía de afirmación de género, puede usarse la ecografía como método inicial de evaluación, al igual que en las mujeres cisgénero posmastectomía. Y en los pacientes que se presenten con una lesión palpable se podrá realizar tanto la ecografía como la resonancia. Generalmente la mamografía no es de elección en este caso por el hecho de que no hay tejido glandular a evaluar. El paper nos deja al final unas consideraciones especiales a tener en cuenta en relación a los pacientes transgéneros. Los individuos transgéneros enfrentan numerosas barreras en cuanto al acceso al cuidado de su salud. Entre dichos problemas se encuentran la falta de cobertura, las barreras socioeconómicas, la estigmatización, discriminación, entre otras tanta cantidad de cosas que tienen que enfrentar. Entonces, el radiólogo puede colaborar de diferentes maneras, entre ellas generar un espacio de atención inclusivo y una atención adecuada y personalizada según la preferencia de cada paciente. La formación del personal de salud en cuanto al tema de las personas transgénero es fundamental para brindar una buena atención y generar un entorno de confianza que pueda llevarnos a dar con el diagnóstico. Y la conclusión es que a pesar de los protocolos de imágenes que existen para pacientes transgéneros, son generalmente similares a los de las pacientes cisgénero, las guías de screening son más variables por este tema de que no hay evidencia suficiente. Entonces, se han creado profesionales y guías que dirijan el screening para cáncer de mama en la población transgénero, específicamente la mamografía en mujeres transgéneros que se sometan a terapia hormonal. De todos modos, como ya venimos diciendo, la evidencia todavía es escasa y se requieren más estudios para poder crear guías más robustas y que determinen un screening adecuado. Y eso fue todo. Muchas gracias.